y estamos pasando al lado de casas que pueden costar entre 5, 7 hasta 10, 11 millones de dólares. Que una noche en un buen hotel puede ir desde los $1,000 en adelante. No, los precios son una locura. Es una isla que está exenta de impuestos sobre la renta. Por eso grandes inversionistas vienen y ponen como su fuente de operación Islas Caimán para mover el dinero a través de este país. Y es que el motivo principal de nuestra visita a Islas Caimán es buenos días viajeros y bienvenidos a Islas Caimán. Aunque nos encantaría contar como nuestro país número 63, la verdad es que no podemos. Y es porque este territorio es considerado como un territorio de ultramar británico. A pesar de que tiene su propia moneda, su gobierno relativamente autónomo, tiene cierta dependencia del Reino Unido, y es que en caso de que entre en algún tipo de conflicto militar, pues saldrán los militares del Reino Unido a defenderlo. Ahorita mismo estamos tomando un tour en donde vamos a ver rayas y vamos a unos puntos de snorkel y mostrarle los atractivos turísticos que tiene esta isla. Así que quédense viendo que estará muy divertido este video. Salimos desde el muelle de una urbanización y estamos pasando al lado de casas que pueden costar entre 5, 7 hasta 10, 11 millones de dólares caimanes, que sorprendentemente valen mucho más que los dólares estadounidenses. Acá les voy a mostrar los billetes de las Islas Caimán, que si se preguntan valen un 20% más que los dólares americanos. Es decir, $1 Caimán es $1.20 americanos. Inclusive vale más que el euro, que aunque fluctúa, hoy en día está como a un 5% más que el dólar americano. Me sorprende que todos los billetes tienen a la reina Isabel por la parte de adelante, y por la parte de atrás tienen algún icono de la isla, como este de $25, que vendrían siendo $30 americanos. Miren qué belleza esta tortuga. Por acá tenemos una florecita típica de Caimán. Por acá tenemos unos loros y acá tenemos una foto de la playa, y en verdad no sé qué montaña es esa, porque yo no he visto montaña desde que llegué a Islas Caimán. Y ustedes saben que a nosotros nos gusta coleccionar billetes de los destinos a los que vamos, aunque solemos siempre llevarnos los de baja denominación porque no queremos tener mucho dinero guardado en nuestro libro de billetes. Pero estos pronto se van a convertir en una reliquia, porque ya se está hablando en sustituir los billetes que tienen la cara de la reina Isabel por el rey Carlos, el nuevo rey del Reino Unido. Hemos llegado a Stingray City, como le dicen acá, la ciudad de las rayas. Es un bajo en donde la profundidad del agua es como de 1 metro. Y bueno, y las rayas se acercan acá, obviamente, porque las embarcaciones también les lanzan comida y bueno, y se acercan a interactuar con ellas. Acá no se ve muy bien porque estamos a contraluz, pero miren lo cristalina del agua. Se ve que es como un turismo masivo porque hay muchísima gente en otros botes allá. Y si se preguntan, este tour cuesta $60 caimanenses, que vendrían siendo como $72 americanos por persona, e incluye pues todo el tour por 3 horas, la visita de las rayas y las próximas paradas de snorkel que ya estaremos viendo. ¡Wow!
Miren la cantidad de rayas, todas esas manchas negras que ven son rayas nadando por ahí. Aquí. Y aquí van nuestras apreciaciones del tour. Estuvo súper chévere, a mí me gustó bastante. Cuando llegué me dio un poco de miedo porque vi demasiados barcos y demasiadas personas y dije, ¿qué es esta locura? Pero al bajarme habían tantas rayas que se me pasó todo y me lo disfruté un montón. Te dan la opción de tomarte fotos con la raya, pero tenías como que invadir un poquito su espacio y nosotros decidimos no hacerlo porque realmente no nos gusta. Y aún así lo disfrutamos demasiado porque teníamos las caretas y podíamos ver a las rayas nadando alrededor de nosotros. Yo coincido contigo, ñeñita, a mí me encantó el tour y está bastante recomendado si vienen. Además de que a muy buen precio, porque como se podrán imaginar, en esta isla todo es demasiado costoso, pero por $60 caimaneses no es tanta locura ir a hacer ese tour. Las paradas de snorkel luego estuvieron normales, no fue la gran cosa, pero es que también había mucha marea y mucha brisa, y entonces a la barrera de coral, en donde hay como más fauna, el capitán del barco dijo que no se podía ir porque iba a ser muy complicado. Por cierto, hicimos el tour con esta empresa, se llama Capitán Marvin, y no es publicidad pagada, pero vale la cuña porque de verdad que se portaron muy bien. Tienen personal que habla español, así que está muy chévere. ¿Ahora qué vamos a hacer, niñitos? Vamos a recorrer la isla para conocerla un poquito. Vamos pues. Ahora estamos dando un paseo por el centro que queda justo al lado del puerto y nos impresiona que hay 3 cruceros, pero llegan muchísimos en la semana. Y es que la principal fuente de ingreso de esta isla es el turismo. Yo antes de venir pensaba que la mayor cantidad de ingresos de la isla provenía de operaciones financieras, porque se conoce Islas Caimán como un paraíso fiscal. Sin embargo, creo que en esta isla aplica muy bien el dicho de crea fama y acuéstate a dormir, porque actualmente no hay secreto bancario. Es decir, que es muy complicado lavar el dinero acá, o sea, que vengan a hacer operaciones ilícitas en este país es muy difícil porque ya hay demasiadas regulaciones. Sin embargo, es una isla que está exenta de impuestos sobre la renta. Por eso grandes inversionistas vienen y ponen como su fuente de operación Islas Caimán para mover el dinero a través de este país, porque bueno, no les cobran impuestos al final del año, que para que tengan una idea, en Venezuela es el 34%, eso es un tercio de tu dinero. En Estados Unidos puede llegar a ser hasta el 50%, en Europa igual es variable dependiendo de la cantidad de tus ingresos, pero sí, puede ser
muy, muy importante esa parte que tienes que darle al gobierno. Por eso mucha gente viene a invertir acá. De hecho, nos impresionó que caminando por acá, y ya se los vamos a mostrar, a pesar de que hay algunas tienditas de souvenirs, ¿qué es lo que más se encuentra, mi amor? Joyerías, así que salgo con un anillo mínimo. Un anillo mínimo. ¿Ya encontraste el imancito, mi Sí, amor? mira. Roatán, Honduras. No estamos en Roatán, Honduras. Creo que ese contenedor de China se desvió y llegó al lugar equivocado. Vamos a una tienda más y si no, bueno, nos conformamos con cual sea. Can I try one? Thank you. Miren, una torta típica de la isla es de ron. Y es un ron que producen acá mismo en la isla. La torta se llama tortuga. Se le siente el licor, no precisamente el ron, pero sí se siente que tiene un saborcito ahí a licorado. Y está rica, me gusta. Parece como una torta de pan. O sea, es bastante dulcita y esponjosa. Es como el regalo perfecto, porque aparte viene así chiquitito. Pero nosotros vinimos con esa maleta full. Amor, caminandito por el centro y viendo los cruceros me dieron demasiadas ganas de montarme en otro. A mí también me gustó. Lo único malo es que salí con 3 kilos de más. Yo, que me cuesta mucho engordar, 3 kilos de más. Yo honestamente hice ejercicio todos los días porque en el crucero uno está demasiado relajado. A menos que ustedes quieran conocer estrictamente todas las paradas, todos los destinos, entonces obviamente se hace mucho. Pero nosotros en el crucero que hicimos este año pueden ir a ver ese video después de este, que además le fue increíble, tiene más de 700.000 reproducciones. E hicimos dos, hicimos uno de todo nuestro recorrido, estuvo muy cool, y estuvo otro de cómo es la vida en un crucero, entrevistando a alguien que trabajaba y que ganaba mucho dinero trabajando en un crucero, así que también pueden ir a verlos. Pero ¿les gustaría que hiciéramos más videos de cruceros? ¿Qué destinos les gustaría que visitáramos en crucero? ¿Cuál te gustaría a ti? A mí me gustaría hacer un crucero por Asia. A mí también. Algo justo estaba diferente. pensando eso. Tipo por Japón. Ajá, exacto. Me Japón encantaría. o Nueva Zelanda o países raros. O sea, por Nueva Zelanda. no lo tradicional. Ojo, el de Europa, les soy honesto, me encantó. Porque además no tenía el FOMO de visitar todas las paradas que hiciéramos. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a Roma, nada más nos vamos al puerto a tomar un cafecito. Un heladito. Y ya, ¿sabes? No hicimos como esos recorridos intensos que al final uno está corriendo más que disfrutándose el destino. Pero sí, por ejemplo, disfrutamos de Mallorca o de Nápoles, que les dimos su buen recorrido. Podría ser Japón, porque ya lo conocemos, entonces seguramente hay lugares que no nos vamos a tener que bajar y podemos disfrutar del crucero, que también siento que es importantísimo. Los días que no hay tanta gente, que es cuando la gente se baja a conocer, y también podríamos conocer algún otro punto que no hayamos visitado anteriormente. Vamos a averiguar los precios y de verdad una de las cosas que yo considero necesario es que tiene que ser un crucero barato. ¿Por qué? Porque a nuestra comunidad les gusta precios económicos de cruceros. De hecho, bueno, el primer video del crucero, tanto en YouTube como en Instagram, tuvo un muy buen impacto porque era un crucero muy económico por varios países de Europa, saliendo desde Barcelona. Yo quiero, bueno, conseguir buenos precios para ustedes. Ok, me parece justo. Vamos a buscar un crucero barato por Asia. 150 por hora 18. Y llegamos a 7 Miles Beach, aunque la playa no tiene 7 millas, no sé por qué se llama así, pero es la playa más turística de la isla, a donde vienen más personas, y también por estar cerca del puerto en donde llegan los cruceros, es pues donde más visitan los turistas. Sin embargo, no es nuestra favorita. Nuestra favorita se llama Rum Point, y mientras les estoy hablando les voy a dejar unas tomas aéreas que hicimos hace un par de días cuando fuimos a visitar esa playa. Y como pueden ver en esa toma, somos 5 personas, y es que el motivo principal de nuestra visita a Islas Caimán es conocer a mi sobrinita, que nació hace 3 meses y no había tenido la oportunidad de verla. Mi hermana y su esposo viven acá y vinimos a pasar unos días muy relajados, pero ya casi antes de irnos dijimos, ¿por qué no les hacemos un videíto
a los locos de esta hermosa isla. También fuimos a un lugar a bucear que se llama Macabuca. De hecho me encantó porque el agua está tan rica en temperatura como 28, 29 grados que literalmente me metí con mi jersey de Venezuela, de Hoku Turismo. Ñeñita se metió en su traje de baño sin necesidad de usar trajes de buceo. Y también fuimos a hacer apnea. Y aquí quiero, miren, felicitar a Ñeñita porque llegó a sus primeros 15 metros de profundidad. La visibilidad estaba tan espectacular que se podían ver 20 metros de profundidad. Y creo que eso también le dio un poco más de confianza, además de todo lo que ha estado practicando. Fuimos a un lugar que se llama, o bueno, que tiene una estatua de la guardiana del océano. Es como una especie de sirena, pero en forma de caballito de mar. Y no, Ñeñita se lució bajando hasta 49 pies, que son 15 metros. Así que gracias, felicidades por Ñeñita. Amor, mientras hablas, hay una gallinita por acá y me mata. O sea, me mata la risa. Gallinas en la playa. Muchas, miren la basura, hay una gallina. Y bueno, también me enfermé y no podía salir a grabar. Queríamos que este video fuese como mucho más completo porque hay más cosas para hacer en esta isla, aunque nos falta todavía mostrar varias. Pero sí, el cuerpo cuando pide descanso hay que escucharlo y decide descansar. Toco. Pero bueno, ya tenemos una excusa para volver porque también hay un barco hundido que nos dijeron que estaba como entre 6 y 25 metros, así que es bastante grande. Pudiéramos hacer ahí otras inmersiones tanto en apnea como en buceo, pero ya lamentablemente nos vamos mañana. Amor, no vamos a necesitar ninguna excusa. O sea, tenemos la razón de venir muchas veces por nuestra collita preciosa, hermosa, una princesita, que Sí. sea, si ustedes la ven, pero que comérsela a besos. Y Sí. es muy duro tener a la familia lejos, sobre todo en estos momentos donde cada mes hay una transformación completa. O sea, nosotros habíamos intentado conocerla justo después de que nació, pero nos cerraron todos los vuelos y perdimos el ticket. O sea, ya teníamos todo comprado para venir y miren, nos quedamos vestidos y alborotados como faltando 3 días. Nos cancelaron todo y pues pusimos el viaje y era como que mira, ya han pasado 3 meses. O sea, ¿cuándo la vamos a conocer? ¿Cuando camine? ¿Cuando hable? ¿Cuando ya no quiera, no sé, nada con nosotros? Pues no. Sí, es que habíamos comprado un boleto desde Caracas hasta Panamá con Copa Airlines y luego desde Panamá hasta Islas Caimán con Cayman Airways, pero como cerraron los vuelos hasta Panamá, tuvimos que posponer todo y al final llamamos a Copa y nos cambiaron el boleto, gracias a Dios, sin ninguna penalización, porque bueno, tampoco fue error de No fue error nosotros, nuestro. pero lo cambiamos desde Medellín hasta Panamá. Por eso fue que estuvimos unos días en Colombia y luego, bueno, hicimos Medellín, Panamá, Islas Caimán, sin contar que antes habíamos hecho Cúcuta, Medellín. Pero bueno, el hacer Cúcuta, Medellín fue bastante intencional porque en los próximos videos vamos a estar conociendo el estado Trujillo, uno que nos faltaba por conocer, bueno, nos falta todavía y estamos muy emocionados, entonces dejamos nuestra camioneta en Táchira para que al volver de este viaje podamos recorrer en carro el estado de los Andes que nos falta y ya luego pues volver a casita en Caracas. Y no nos estamos hospedando en ningún hotel, pero hemos escuchado que una noche en un buen hotel puede ir desde los $1,000 en adelante. Así que miren, pendientes con su presupuesto si deciden venir para acá, porque les digo de antemano, no es para nada económico. No, los precios son una locura. De hecho, yo ya conocía Islas Caimán cuando vine a abrir todas las cuentas de mi... ¡No! ¿Te imaginas? Yo hace como 10 años hice un crucero desde Estados Unidos que hizo Islas Caimán, Isla Roatán, Cozumel y la Riviera Maya en México. Y bueno, hice una parada como de 8 horas acá en esta isla. Y a pesar de que es muy bonita, yo creo que en 1 o 2 días, miren, se puede hacer todo lo que se tiene que hacer. Pero si vienen desde Panamá hay boletos semanales, así que nosotros decidimos quedarnos una semana en casa de mi hermana y nada, vamos a mostrarles esta playita de 7 Miles desde el aire en 3, 2, 1.
Ah, miren, lo peor es que aquí al lado tenemos a la casa del gobernador. Y nosotros hemos hablado del dron y que bueno, pediremos disculpas. El que no la debe, no la teme. Así que si ese gobernador no está escondiendo nada, no debería tener problema en que yo esté volando el dron en el área. Yo no lo voy a volar arriba de su casa. No, bueno, yo digo que nos lo dirán bien amable, como que bajen el dron y lo bajamos y ya. Espero. En caso tal de. Y Miren. por allá, miren, las gallinas. Muchas veces me preguntan cuál es el dron que tengo. Tengo dos. Este es el Mavic 3. Es uno bastante grande, como lo ven, pesa casi 2 kilos y es un dron que graba hasta en 5K. Este lo utilizo exclusivamente en países en donde no haya riesgo de volar el dron, o en caso de que no se pueda volar el dron, va a venir pues un policía amablemente y me va a decir, mira, baja el dron que no puedes volarlo. Y ya luego tengo el otro dron que es el Mavic Mini 4 Pro, que es un dron que pesa 250 gramos, es chiquitico, es mucho más económico, de hecho cuesta como un 20%, un 30% de lo que cuesta este, y es el que utilizo para llevarme a países de alto riesgo, a lugares complicados, a lugares en donde sé que pueda perder el dron y no me va a doler tanto en el bolsillo como este. Así que ahí lo tienen, los pueden revisar ambos en la página de DJI o en Amazon. Son mis dos recomendaciones de dron. El otro para empezar y este para los más profesionales. Ya vamos saliendo de 7 Miles Beach, de verdad espectacular. Esta playa no solo es lo suavecita y frita de la arena que no se calienta, sino también el agua deliciosa. No nos bañamos en esta, pero nos hemos bañado en muchas playas de la isla y no solo es súper cristalina, sino también una temperatura perfecta, 27, 28 grados, o sea, divina. Me arrepiento de no haber venido más temprano para poder hacer esas tomas aéreas cuando el sol está como al mediodía y los colores se veían tan intensos como cuando fuimos a ver las rayas hoy. Pero nuestra prioridad ha sido compartir en familia, prácticamente no hemos salido de la casa, hemos estado consintiendo a la gordita y disfrutando de unos días de relax, porque era que este año se viene con muchos viajes. Quería decir intenso, pero a nosotros nos gusta la vaina, ¿sí o no, ñeñita? Pues sí, la palabra tiene poder y decir intenso es como algo negativo. Este año va a estar lleno de muchas aventuras, de sueños cumplidos, de viajes, vuelos. Entonces estos días de descanso pues son más que necesarios y más cuando estás compartiendo con la familia, que es mucho amor y mucho disfrute. Y lo necesitábamos. Teníamos ya mucho tiempo sin compartir con ellos, así que bien merecido este viaje. Y ahora nos vinimos a Camana Bay, otro de los lugares turísticos de la isla en donde, bueno, se puede venir a pasear. Los miércoles vienen artesanos y también vienen como granjeros que traen sus vegetales a vender. Bueno, miren, hay puesticos como de souvenirs. Y les vamos a contar la verdad. Nosotros decidimos crear un emprendimiento aquí en la isla. Abrimos nuestro propio restaurante que se llama Loco. Y es de comida mexicana. ¿Qué tal? No, mentira. Mentira, no es nuestro. Pero me encanta todo lo que se llama Loco. Es como que, ay, qué chévere. ¿Te imaginas que fuese de comida venezolana? Miren, hay más artesanías, más vestiditos, cositas de playa. Hay muchos restaurantes, muchas tiendas, pero lo más lindo es que queda al lado de un canal y tiene como una isla artificial donde te puedes ir a recostar, leer un libro, y queda como por allá. Pero este lugar es bellísimo. Uno podría traerse su toallita como la de 1,80 por 1,80 de Dos Locos de Viaje y hacer un picnic ahí en la mitad de la gramita o relajarse. Bueno, yo no sé si lo haría allí, como que me daría un poquito más de pena, porque hay sillas alrededor, pero sí en la isla. En la isla sin duda me vendría a pasar la tarde. Ah, ya les vamos a mostrar la islita esa que está conectada con el puente. Ahí está la islita, uno cruza por ese puentecito ahí y tiene acceso a ese pedacito de arena acá en Camana Bay. Oh, here comes trouble. ¡Eje!
Good, 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 thank you. No, thank you. Miren, una curiosidad de la isla es que hay demasiadas gallinas, pues, y gallos con sus pollitos andando por ahí libres. Nos estaban comentando que hubo un momento en que se escaparon un poco de gallinas del gallinero y luego... KFC, KFC. KFC, a Popeye. Popeyes. Popeyes. Miren, hasta en una de las islas de la gente más millonaria del mundo hay sus loquitos en la calle. El chicken KFC o Popeye. Ay, pero más cuchi. Sí, sí, no, super cuchi el señor. Mira, ¿puedes comprarme el regalo allá? En esta joyería. Oh, pero ya también vi otras dos. Miren, aquí hay otras, ¿eh? Mira que no tengo anillos, niñito, no tengo anillos. ¿Y dónde está tu anillo de casada? No tengo anillos. ¿Dónde está tu anillo de casada? No tengo anillos. No me da risa. No me da risa. Bueno, por la actividad de hoy obviamente me lo quité. Ajá, por la actividad de hoy. Mira, por la actividad de hoy yo no me lo quité. Bueno, porque el tuyo no sale de aquí. Es verdad. En cambio el mío se puede salir. El mío se quedó trancado ahí para siempre. Pero bueno, no, un serrucho. Se necesita para sacar el anillo. Entonces, los gallos se salieron y está prohibido, pues, desvivirlos. Está prohibido agarrarlos para comérselos. Así que andan por ahí libres en la isla. Aunque el gobierno ha estado tomando medidas para reducir la cantidad de estos animales en las calles. Pero hay muchos, hay muchos. Llevamos varios días acá y de verdad que en todos lados hay un montón de gallinas y gallos por ahí con sus pollitos. Me parece la cosa más tierna del mundo. Miren, para ser una isla de millonarios, yo no veo carros tan de lujo. Este es el primer Mercedes que he visto. Y creo que una de las razones puede ser porque el límite máximo en un tramo, que es la autopista, bueno, autopista de la isla, es de 40 millas, es decir, 60 kilómetros por hora. Así que inclusive las personas con mucho dinero, sería demasiada tentación tener un carro de lujo acá, porque te llegaría una multa. No puedes tener una bestia encerrada, un carro de lujo, potente, para llevarlo a solo 60 kilómetros por hora. De poder puedes, pero vas a estar frustrado todo el tiempo. No. No lo recomiendo. A mí me pondrían una multa diaria hasta que me quitara la licencia y ya la perdería. Una mínimo. Exacto. Vamos a entrar en una tiendita de souvenirs a ver si compramos nuestro imancito. Para cerrar este video, nos vinimos a hacer una locura, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta la adrenalina, y nos vinimos a la bahía de Rum Point, al otro lado de la isla. Esta isla de punta a punta es 1 hora y media en carro, y es porque hay bioluminiscencia en esta bahía que luego, bueno, sale al mar. Pero todo esto está en medio de un conjunto de casas de millonarios. De hecho, cuando pasamos el otro día que vinimos a la playa, las tomas de dron que les pusimos hace ratito, decía como stand out of here, como que no se metan y tal. Y bueno, nosotros ahí paramos el carro y nos vamos a acercar al agua. Yo no sé si en video se pueda ver la bioluminiscencia, pero les voy a dejar unas fotos acá de internet, porque la forma de fotografiarlas es con una cámara haciendo una larga exposición, y a pesar de que tenemos la cámara y trípode para hacerlo, no sé si lo vamos a lograr, porque aquí en la orilla no se ve sino como en la mitad de por allá. Entonces nos vamos a ir nadando hasta la mitad, y uno cuando mueve las manos nada más, ya por el plancton, todo empieza a alumbrar alrededor. Y bueno, ya les contaremos nuestra experiencia. ¡Wow! ¡No! ¡Qué brutal! ¡Wow! Y esto, viajeros, en persona es 10 veces lo que se ve en cámara. Pero de verdad, qué increíble. ¡Wow! ¡Wow!
Más, acércate, acércate. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! De verdad que estuvo increíble. Al final la bioluminiscencia sí estuvo en la orillita y pudimos con la cámara poniéndole ISO a 160.000 poder captar un poco de toda la luz que emanen todas esas partículas de plancton debajo del agua. Y no es la primera vez que vemos bioluminiscencia, pero sí de este color azul. Una vez en la isla de la Tortuga la vimos, pero era más verdosa. Pero primera vez que la podemos documentar, que la podemos grabar en cámara, a pesar de que obviamente la toma tiene muchísimo ruido porque el ISO estaba pero loquísimo, pero se logró y qué emoción poder compartir un poquito de esta experiencia con ustedes. No olviden comentarnos acá abajo qué les pareció. Voy a dejar este video hasta acá y tampoco olviden suscribirse los que están llegando nuevos al canal. Nos vemos en unos días con un nuevo video.